Bueno, cruzado el ferry, toca empezar la aventura un poco tarde, son las 10 de la mañana, no es tan tarde, pero y hace un frío que te cagas. Pero bueno, la zona está muy guay, aguas muy bonitas, mucha gente en bici, guay, me está gustando. ¿Qué mierda es eso? Es un edificio abandonado y tienen todo muñecos en el frontal como si fuesen personas. Da un mal rollo que te cagas. ¿Cojones? No hace absolutamente nada de sol, un montón de aire, de viento. Tengo que utilizar el doble de fuerza para avanzar. Y lo más importante es que me estoy congelando vivo, no siento las piernas. Joder, y se supone que estamos en primavera. Mañana es 1 de abril. Por favor, que alguien me explique dónde está la primavera. Se me va a hacer de noche. Fuck. Bueno. Nuevo día de la aventura. Llegué ayer a las 7 de la tarde-noche a este hostel. Tengo que pillar el hostel porque hacía un frío inhumano a esas horas. De hecho me costó un montón llegar. Fueron 2.500 yenes. Bastante caro, pero bueno, no me quedaba otra. Hoy arranco a las 6 de la mañana hacia Yawatahama para pillar un ferry hasta Beppu. El coste del ferry va a ser unos 4.000 yenes. Va a doler en el alma, pero no tengo otra opción. Bueno, sí que tengo otra opción. Ir hasta la punta de Yawatahama y desde ahí cruzar hacia Oita, pero me deja lejos de Oita, o sea, ni siquiera llego a Oita. Sopesaré cuando esté cerca de allí si me merece la pena o no. En principio, Yawatahama hacia Beppu. Y a Beppu llegaré como a las 8 de la tarde, con suerte, y si no llego antes de las 5 al puerto, llegaré a las 11 de la noche. Así que, no sé, si hay un Netto Café en un Netto Café, si no, en un McDonald's o lo que pueda, porque a esas horas ya no hay recepción de hostels. Así que hoy tocan 120 kilómetros o más. Let's go. La verdad es que el día de ayer se puede considerar totalmente como el sumum de mi viaje. Estoy totalmente satisfecho y en este momento ya podría dejarlo sin ningún problema. Pero mi plan es llegar a Fukuoka, ver el Nanzo-in, así que eso, al menos eso lo voy a cumplir. Pero, como os digo, ya estoy satisfecho. Lo de ayer fue increíble. Hacía tiempo que no miraba un paisaje tan hermoso. Uy, me he confundido. A la derecha. ¿Are? ¿Por ahí? Ánimo, no hay que dosa. Machigatte kamo. Bueno, pues sigo por esta. Bueno, fue uno de los paisajes más bonitos que he visto en toda mi vida. Y es una de las cosas que más ganas tenía de este viaje, lo de los puentes de Madison. Así que al haberlo hecho, es como si ya hubiese acabado mi viaje. Lo que pasa es que mi cuerpo no sabe aún lo mucho que le queda. Así que nada, vamos a hacer un rush en lo que queda hasta Fukuoka. Quizá vamos a descansar 2 días en Beppu. Uno mínimo, que tengo ganas de ver Beppu. Una de mis amigas del hostel de cuando llegué a Japón vivió durante bastante tiempo en Beppu y siempre me lo recomendó. Me dice que es precioso. Y nada, gracias a ella tengo ganas de ver Beppu y comprobar por mí mismo por qué tanto hipe con Beppu. Es una ciudad de onsens y tal, y tiene unas montañas muy bonitas al parecer y una costa. Así que, pues nada, tengo ganas de verlo. Pero eso, en serio, el tramo de ayer fue durísimo. Pensé que la palmaba por el frío, contra el viento todo el rato. No sé si fueron 110 o 120 kilómetros.
unos kilómetros muy duros. Ahora mismo mis piernas están llamándome de todo. No tengo claro de qué vaya a ser capaz de hacer los kilómetros de hoy. Pero bueno, solo por el paisaje, todo este viaje ha merecido la pena. En serio. Ha sido como una epifanía, como... no sé. De hecho, súper filosófico ayer, con mis pensamientos, súper realizado. Ya os digo que este viaje es como para encontrarte a ti mismo, y ayer sin duda me he encontrado. Bueno, vamos a probar los Kit Kat de ayer. Es chocolate. Bueno, ocurre lo siguiente. Hace un viento impresionante que no me deja avanzar, eso una, y dos, como estamos a 10 grados, hace que la sensación térmica sea mucho menor. Así que después de mirar el tiempo de mañana, que se supone que no hay viento o casi no hay viento, el de hoy es 24 a 30 km por hora, el de mañana es 9 km por hora, así que no es comparable. Así que mañana voy a hacer 66 km a Yawatahama y coger el ferry a Beppu, como tenía pensado. Después pasar la noche en Beppu y no sé si pasar un día o dos ahí y tirar a Fukuoka, y es el final de mi aventura. Pero lo importante no, pero lo impresionante es que ahí, en esa selva, se supone que hay un castillo. Ya me diréis dónde. Luego voy a ir a echarle un ojo. Por ahora vamos a ir a un onsen, que bien merecido está. Acabo de ir a un onsen, es bastante famoso este onsen, y ya veis que tengo hasta el pelo mojado todavía. No sé si estoy pillando un resfriado. Si estoy pillando un resfriado estoy muy jodido. Pero bueno, el onsen para ser 600 yenes no era una cosa extraordinaria. Bueno, me he comprado una guarrada de chocolate. Estamos en el Sakura Season, así que ¿por qué no? Probar productos de Sakura. Hay que hacerlo, claro. El día de hoy ha sido extremadamente decepcionante, ya que no he podido avanzar por culpa del viento. Y creo que me estoy resfriando, así que menudo día. Mañana espero llegar a Yawatahama. Son poquito, 6 horas, 7 horas de bici. Y desde ahí un ferry a Beppu. Y en Beppu descansar un poquillo. Y luego un último stretch súper rápido hasta Fukuoka. ¿Qué va a ser? Esto sí que son sakuras. Esto sí que es un florecimiento como Dios manda. Al fin veo uno. Se supone que hoy va a acompañarme el sol. No va a haber muchas nubes y estas cosas. Entonces puede que no sea tan duro. Tengo un poco de resfriado, pero nada que me impida avanzar, creo, durmiendo la buena siesta española. Hasta Yamahata, Manhattan, jaja. Subestimé de nuevo la ruta. Es el Matsuri de los onsens aquí en Beppu y los onsens son gratis. Pensando, buah, el onsen de Beppu tiene que ser la hostia, en plan, tiene 1000 reviews positivas y tal. Todo el mundo se mete sin ducharse porque no hay duchas. Todo guarretes, así me está jodiendo la vida y relajarme con el calorcito en Okinawa.